Bueno, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Y quiero empezar por presentarles un poquito al banco. Todos seguramente tendrán alguna sucursal cerca en el barrio. El Banco Galicia es un banco con presencia en todas las provincias del país. Es un banco que tiene casi 3 millones de clientes, 5.300 empleados, 3.200 proveedores activos por año, que ha ganado más de 3.100 millones de pesos en el ejercicio anterior y que ha pagado en ese mismo ejercicio más de 4.000 millones en impuestos. El Banco Galicia se propone ser el mejor banco universal y esto nos presenta un primer desafío que tiene que ver con que no solo quiere ser el banco número uno en términos de depósitos, de créditos y de financiamiento, sino que quiere ser el mejor. Y el mejor abre un aspecto quali, que es el cómo hace y cómo alcanza ese ser el número uno. Entonces, se propone desde su propia visión aspectos que tienen que ver con lo cualitativo junto con lo cuantitativo. Y se propone también ser un banco universal. Y la universalidad no está dada en el Banco Galicia por su presencia internacional, sino por el atender a todo tipo de públicos. El Banco Galicia es un banco que no se centra en una banca corporativa, en una banca financiera, sino que busca sobre todo atender rentas masivas al público en general. Y lo hace en forma directa a través del banco y algunas compañías vinculadas. Ustedes saben que, por ejemplo, empresas como Tarjeta Naranja, Tarjeta Nevada, Efectivo sí son de propiedad de la organización. Dicho esto, yo les quiero contar cómo el banco se propone dentro de sus metas estratégicas y cómo el gobierno de la organización define un paradigma en el que se plantea una visión de largo plazo a la hora de trabajar su estrategia a través de promover una manera de hacer negocios que contemple el entorno. Y no se queda solo en lo conceptual, sino que se plantea acciones concretas de cómo hacer para alcanzar esos objetivos en el mediano y en el largo plazo. Y como bien decía el doctor, y yo voy a volver a decir, como bien decía el doctor varias veces, porque hay un montón de coincidencias y eso también se construyó a través de que ya somos panelistas varios años en esta misma jornada, con lo cual tenemos cierta sintonía incluso en el discurso, cómo a partir de esta mirada que tiene que ser integral, un área de sustentabilidad como la que yo lidero es un área de coordinación en la que todas las áreas del banco se tienen que ver involucradas. No es algo que se propone desde un área, sino algo que se construye y co-construye entre las distintas áreas y, por supuesto, entre los públicos internos y los públicos externos. Entonces, lo que nos proponemos es estar a la vanguardia de las mejores prácticas, nos proponemos ser reconocidos como un banco que realmente se compromete por realizar una inversión y tener una mirada inteligente y en términos de sustentabilidad y de posicionarlo como un actor social relevante. Está probado que en el mundo los países con sistemas financieros débiles son países con mayores dificultades de crecimiento y en cambio aquellos que tienen un sistema financiero consolidado y fuerte, las posibilidades de desarrollo de esos países son mucho mayores. Es así como entendemos que vamos a lograr una verdadera estrategia de sustentabilidad. Yo un poco quería contarles cómo cuando uno plantea la temática de la sustentabilidad, necesariamente hay que entender qué es lo que está pasando en el mundo en términos de tendencias de sustentabilidad, tendencias globales. Y en el caso del sistema financiero hay tendencias como muy claras. Por supuesto, algunas de ellas afectan a otras industrias también, pero cómo vivimos una revolución tecnológica, cómo es una entidad muy regulada y qué margen de maniobra hay dentro de las regulaciones que una entidad financiera tiene, cómo aparecen otros modelos disruptivos. Muchos de ustedes seguramente ya no pagan un servicio en el banco, sino que van al pago fácil, o se manejan con transacciones online. El sistema va cambiando y hay que entender que esos cambios se producen y cómo actuar frente a esos cambios. También hay cambios en las expectativas de la sociedad respecto del rol que la empresa tiene que cumplir. Entonces, entender qué es lo que esos públicos, el consumidor, el cliente se propone y adecuarlo a la lógica de la organización es algo sobre lo que tenemos que estar absolutamente atentos. Se producen algunos efectos como
mucho desarrollo por un lado, pero mucha inequidad por el otro, entender cómo juega el tema de la inequidad social y qué aporte se puede hacer desde las distintas industrias a este tema, cómo afecta el cambio climático. O sea que punto primero, y yo diría que esto es para todas las industrias, es entender esas tendencias. Por supuesto, en el caso de la entidad financiera, nosotros lo que hacemos es ver y analizar cuáles son las mejores prácticas internacionales en este terreno. Yo entiendo que hay muchísimo para aprender y todos podemos aprender los unos de los otros para implementar y adecuar prácticas a nuestra propia organización. Nosotros hacemos eso, nosotros miramos y estamos absolutamente involucrados y atentos a qué es lo que pasa y a cómo se van desarrollando las tendencias para después poder hacer proyecciones de qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos ir incorporando para generar acciones y respuestas concretas frente a ese escenario global. Y acá, ya me perdí les puedo mostrar cómo, si bien el Banco Galicia es un banco reconocido por sus prácticas de sustentabilidad, sin embargo, mirado frente a las grandes tendencias o las mejores prácticas en el mundo, todavía hay un camino por recorrer. Y es reconociendo esas brechas entre los mejores en términos de prácticas y el límite al cual nosotros llegamos, es que vamos a poder tender estos puentes para seguir mejorando. Y acá ustedes ven que hay 4 elementos que componen los pilares estratégicos de la visión de sustentabilidad dentro de la corporación, dentro del Banco Galicia, porque a esta lógica y a esta idea de la triple gestión que nosotros ya conocemos muy bien, en donde el desarrollo económico tiene que estar alineado a una gestión de cuidado ambiental y una promoción del impacto social, como bien decía el doctor, el gobierno de la organización tiene que cumplir centralmente la adopción y la promoción de las prácticas de sustentabilidad dentro de la organización. Y un tema que empieza a ser no menor es la infraestructura de las organizaciones. ¿Cómo son las organizaciones a nivel tanto edilicio como, y en función de esta revolución tecnológica que se viene, cómo son sus sistemas de comunicación, sus sistemas de software, sus sistemas de hardware, cómo se adecúa y cómo se alinea eso a la sustentabilidad? Ustedes vieron que hay una tendencia en cuanto a la construcción de green buildings. El Banco Galicia está construyendo uno, ya inauguró el tarjeta naranja el suyo, de cómo incluso la infraestructura de las organizaciones tiene que estar pensada en términos de sustentabilidad. La tendencia a comunicar a través de informes de sustentabilidad, 2 minutos y yo lo voy a decir rapidísimo. Entonces, la tendencia a comunicar a través de informes de sustentabilidad es una tendencia que está absolutamente consolidada en el mundo y no es casualidad que las entidades financieras sean los que más informes publican, porque digamos que no es una industria que produce caramelos, digamos. Siempre hay ciertos pruritos y ciertos prejuicios respecto de cómo se manejan los bancos, así que acá es por eso que los bancos en el mundo son los que más rigurosos incluso han sido, porque todos los informes tienen verificaciones externas en caso del Banco Galicia. Y en el mundo el indicador que más se usa son los indicadores GRI, es el modelo de indicadores más ampliamente utilizado. Y el Banco Galicia lo viene usando hace 10 años. El Banco Galicia publicó este año su 10º informe de sustentabilidad, alcanzando los máximos niveles de transparencia en términos de respuesta a estos indicadores, y hemos crecido y hemos evolucionado junto con la evolución que ha tenido estos indicadores en su desarrollo. Como bien decía el doctor, el análisis de materialidad, la definición de aquellos aspectos claves, esos aspectos estratégicos que tienen que liderar nuestra acción, es algo sobre los cuales nosotros tenemos que poner muchísimo foco. Identificar o coidentificar con nuestros públicos de interés aquellos temas estratégicos para ser gestionados por la organización es todo un desafío y es un trabajo que insume mucho tiempo, mucha gente y mucha cabeza. Por supuesto, el GRI presenta una metodología y con esa se construye una matriz de materialidad. Y ahí hacemos foco. No tiene sentido pensar un indicador ambiental como puede ser el consumo de agua en una industria financiera en donde solamente se consume agua en el baño,
cuando sí el tema del consumo del papel y el consumo de la energía son temas centrales. No nos dediquemos al agua cuando sí deberemos focalizar en los relevantes. Ahí está. Quiero contarles que el Banco Galicia alcanza el máximo nivel. Ustedes ven que en relación a los otros bancos en el mundo es un nivel ambicioso. Nos queremos seguir proponiendo alcanzar estos niveles. Y una de las cosas con las que me gustaría que se puedan ir de esta pequeña presentación. El informe de sustentabilidad no es solo una herramienta de comunicación, es una herramienta de gestión. Nos permite compararnos a nosotros mismos y nos permite compararnos con terceros. Por eso, ojo a la hora de pensar en la generación de indicadores propios. Habiendo tanto estudio, tanto trabajo y tanta cabeza puesta en indicadores internacionales que podemos adaptar, que podemos adecuar, que podemos hacer a nuestra necesidad y a nuestro gusto, realmente pensemos bien sabiendo que de esta manera podemos ponernos a un nivel en donde todos nos podemos comparar con todos, como para ver quién está tratando de hacer las cosas en serio y quién, como decía el doctor, y con esto cierro, está haciendo puro marketing. Así que muchísimas gracias.